Septiembre está siendo el mes de mayores inyecciones de liquidez por parte de los bancos centrales desde la pandemia del año 2020. Cuando la economía y los mercados bursátiles tienen problemas, los bancos centrales saben cómo resolverlos. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es domingo 29 de septiembre del año 2024. Está a punto de finalizar el tercer trimestre del año y vamos a empezar el cuarto, el que estacionalmente es más positivo. Sobre todo los meses de noviembre y diciembre son los más positivos, pero por delante tenemos un mes de octubre, donde este año también coincide con elecciones o con la previa a las elecciones americanas, lo cual suele generar cierta inestabilidad. No obstante, va a finalizar el mes de septiembre con una volatilidad implícita o con una volatilidad realizada del principal índice americano muy baja, prácticamente los niveles más bajos del año. Sin embargo, esto parece que puede cambiar a partir de mañana lunes. En este vídeo veremos el porqué, cuáles son los motivos para ello. Y además de todo eso, vamos a hablar de algunos puntos externos que también afectan a este movimiento el lunes. Estamos viendo cómo los futuros del Nikkei japonés caen un 4 o 5% después del cierre del viernes. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo puede afectar al mercado? También lo hablaremos en este vídeo. Y por supuesto, pues vamos a hablar de la intro, ¿no? De esa mayor inyección de liquidez. Septiembre está siendo el mes de mayor inyección de liquidez por parte de los bancos centrales, sobre todo impulsado por el Banco Popular de China. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que los bancos centrales inyecten liquidez? ¿Qué significa la creación de reservas bancarias? ¿Es dinero que llega directamente al consumidor? Es también algo que vamos a tratar en este vídeo y como su propio nombre indica, pues esto impulsa a la liquidez global a máximos históricos, que se estima también un buen tercer trimestre o un buen, cuarto trimestre, final de año para la liquidez. También evidentemente sumado con esa bajada de 50 puntos básicos que la Reserva Federal anunció el 18 de septiembre. Así que nada, dicho esto, vamos con el vídeo. Vamos a arrancar viendo cómo ha cerrado la semana. Ha sido una semana positiva, fíjense, S&P 500 más 0,62, Dow Jones más 0,59, Nasdaq 100 más 1,10% y ojo, porque las pequeñas compañías, el Russell 2000 ha cerrado ligeramente en positivo, menos 0,14%. Fíjense en los sectores, el real estate, uno de los sectores que más se debería beneficiar por esa bajada de 50 puntos básicos, ha cerrado con una caída de un menos 0,87%. ¿A qué se debe esto? Pues a que gran parte de esa bajada de tipos estaba ya descontada y sobre todo lleva descontada desde el 10 de julio, que es cuando se empezó a notar esa gran rotación previa a la bajada de tipos. Ahora daremos más detalles sobre ello. Hemos visto cómo las utilities, servicios de comunicación y tecnología al alza en la semana, financiero y salud ligeramente abajo esta semana, consumo defensivo, consumo discrecional, consumo defensivo sin grandes cambios, discrecional, industrial y materiales básicos, un mejor retorno esta semana. Si nos vamos a por capitalización, fíjense cómo ha sido una semana sobre todo para las largas. Las compañías más pequeñas y medianas que estaban haciéndolo muy bien desde el 10 de julio no lo han hecho tanto. Aquí lo podemos ver en detalle. Un gráfico muy interesante de mis amigos de Moram Capital, que os recomiendo echarlo un ojo. Fue un gran mes, el mes de septiembre, claro, he recibido muchas preguntas, como yo era uno de los que decía que cuidadito con la segunda quincena de septiembre, porque estacionalmente era muy bajista, teníamos puntos, sobre todo para apostar a una corrección de cara a final de septiembre y prácticamente durante el mes de octubre también hasta las elecciones. Pues claro, he recibido algunos mensajes, oye, pues está siendo un mes de septiembre extraordinario. Bueno, a ver, extraordinario tampoco, fíjense, el retorno ofrecido del S&P 500 en la segunda quincena del mes, que todavía no ha acabado, que todavía queda el lunes, está siendo de un 1,98%. El mes de septiembre, que nos parece espectacular porque de cara al ya estas últimas semanas no está teniendo mucho movimiento, ha ofrecido un retorno positivo de un más 1,58%. Y como digo, aún queda la sesión del lunes que puede cambiarlo al alza o a la baja. De los meses con retorno positivo, el mes de septiembre sería uno de los menores retornos positivos del año, junto a julio y también enero, que ofreció un retorno pues de apenas un 1,5%. Por tanto, eso de que está siendo un mes espectacular, bueno, yo creo que tenemos la memoria muy corta y se nos ha olvidado que la primera semana del mes
ocurrió la peor semana del año 2024, con una caída de más del 4,5%, que luego vino ligado a una semana espectacular, también de una subida de un 4%. Pero creo que se nos olvida muy rápido lo que ha ocurrido este mismo mes de septiembre, que yo recibo, pues ha sido un movimiento un septiembre muy tranquilo, bajos movimientos, cuidado, peor semana del año ha ocurrido en septiembre. Por tanto, memoria hay que recordar un poco lo que ha ocurrido durante el mes. Si volvemos a timeframes diarios, bueno, pues sí que es cierto que el S&P 500 está prácticamente quieto alrededor del rango 5.750. Es un nivel pin que se llama, que actúa un poco como imán, y en estos momentos la estructura del mercado de opciones, que es cada vez más importante, pues está funcionando con una resistencia clave en los 5.750. Básicamente es muy complicado de superar y es muy complicado separarse de ese nivel. Ahora vamos a ver por qué. Pero bueno, fíjense cómo la volatilidad realizada del S&P 500 en las últimas 5 sesiones es muy baja, prácticamente me atrevería a decir a niveles de inicios de julio, es decir, sin apenas movimiento. Para lo que fue una gran semana, una semana un poco mejor para el Nasdaq 100 y específicamente para las compañías de los 7 magníficos. Aunque eso sí, fíjense como el Nasdaq 100 todavía no ha superado estos máximos previos de julio. Fíjense cómo los 7 magníficos han ido recuperando terreno prácticamente desde el 18 de septiembre, desde esa subida, desde esa bajada de tipos de la Reserva Federal. Pero aún desde el 10 de julio, desde esos máximos, están muy rezagados frente al Russell 2000 o al S&P 500 equiponderado. Fíjense, ambos retornan un 9,3%. El S&P 500 retorna un 2,85% desde el 10 de julio. Fíjense como el Nasdaq 100 retorna un menos 1,96% y el ETF, los 7 magníficos, retorna un menos 3,63%. Se están poniendo las pilas frente a esa diferencia que había, pero eso sí, todavía un poquito lejos. Sobre todo se están poniendo las pilas desde el 18 de septiembre. El 19 de septiembre fue cuando corrigió el movimiento, sobre todo que se ocurrió esa bajada de 50 puntos básicos y vemos como los 7 magníficos sí que suben más que el equiponderado o más que el Russell 2000 desde entonces. Y claro, podríamos preguntarnos ¿por qué hacen esto? Si en realidad una bajada de 50 puntos básicos a quien más debería de beneficiar, como tú bien has dicho, Diego, es a las pequeñas y medianas compañías. Correcto, pero sí que es cierto que si vemos desde el 10 de julio ya estaban descontando todo eso. Y fíjense que la diferencia sigue siendo muy amplia, ¿eh? Hay prácticamente un 14% de diferencia entre los 7 magníficos y lo que ha retornado el Russell 2000. Y evidentemente, si no hay recesión y los datos económicos van saliendo de una forma más sólida, otra cosa es que se estropeen. Ojo, porque es una semana importante esta. La primera semana de agosto y la primera semana de septiembre han sido como han sido porque los datos económicos han salido débiles. Cuidadito para esta semana, que es cuanto menos importante. Pero sí que es cierto que, oye, mientras que los datos económicos sigan saliendo sólidos, pues las pequeñas y medianas compañías, como hoy viene ocurriendo desde el 10 de julio, van a ser las que más se beneficien. Esta semana, pues fíjense que ha sido una semana un poquito débil para el Russell 2000, no ha logrado retorno positivo y fíjense cómo se mantiene un poco cerca de estos máximos que marcó en julio. Eso sí, prácticamente en ellos, no con esa diferencia que, por ejemplo, hay en el Nasdaq 100. Dicho esto, vamos a hablar del gran soporte del mercado. ¿Por qué la volatilidad está siendo tan baja? Los rangos de movimiento están siendo tan bajos. Ya lo he comentado en numerosos vídeos, pero la clave está en la gamma positiva que en estos momentos está actuando sobre el mercado. ¿Qué ocurre? Pues que la gamma, al final, lo que mide es un poco esa volatilidad que puede haber en el mercado, ¿no? Cuando la gamma es negativa, pues se esperan mayores rangos de volatilidad y mayores rangos de movimiento. Y esto, generalmente, esta volatilidad suele ser a la baja, pero puede ocurrir como el jueves, después del jueves 19 de septiembre, después de la bajada de tipos, que la gamma era negativa y se exageró mucho el movimiento al alza, ¿no? Básicamente, gamma negativa acelera los movimientos, es decir, provoca mayores rangos de movimiento, tanto al alza como suele ser generalmente a la baja. Y cuando la gamma es larga, cuando la gamma es más positiva, reduce mucho esos rangos de movimiento, que es lo que está ocurriendo ahora. Fíjense que están los niveles más elevados desde julio, ni mucho menos se acerca a esos niveles récord que marcó en julio, pero sí que es cierto que se mantienen niveles muy elevados. Fíjense, a mí me ha pillado muy de sorpresa este aumento después de la primera bajada de tipos. Yo pensaba que se iba a mantener en niveles bajos. ¿Por qué? Porque justo de cara al vencimiento estábamos en niveles tan
tan bajos que no ha habido nada que venza, ¿no? Por tanto, el punto clave ha sido ese, sobre todo, uno, que la gamma era negativa antes del vencimiento, ese ha sido el punto más importante que ha provocado esta semana tan tranquila. Estoy aprendiendo mucho sobre todo esto y sobre todo cómo influye en el mercado, porque claro, es que esto es algo que está cogiendo cada vez más importancia. Estos giros son los mayores giros registrados en la historia, es decir, está cogiendo cada vez más importancia comprender el mercado de opciones para comprender los movimientos que ocurren en el mercado. ¿Qué ocurre? Pues que esta gamma larga va a vencer este lunes 30 de septiembre debido al vencimiento de final de trimestre, debido a que finaliza el trimestre, básicamente. Fíjense, de cara al final del trimestre esto está a punto de cambiar. Entra en juego el collar de JP Morgan. Quizás muchos han escuchado hablar de ello, de ese famoso collar de JP Morgan. Podría ser la operación de opciones más conocida que existe. Cada trimestre JP Morgan vende aproximadamente 40.000 contratos de una call fuera del dinero para financiar un long put spread. ¿Qué significa todo esto? Básicamente, bueno, pues voy a leerlo aquí, pero tengo la explicación. En este caso, la call que está actualmente fuertemente vendida es 40.000 contratos en el strike 5.750, justo donde está el índice. Expiran mañana lunes 30 de septiembre.Esa posición corta de 40.000 calls, opciones de compra, significa que los dealers están largos en una cantidad grande de gamma. Este cambio provocará un aumento de volatilidad del S&P 500. Si gamma positiva está vinculado a una baja volatilidad, entonces la eliminación de una gran cantidad de gamma positiva, es decir, un short call de JP Morgan, debería abrir la puerta a una mayor volatilidad. Básicamente, nos vamos a este gráfico. Fíjense lo que ocurría en julio. Había una gamma positiva muy largo. ¿Qué ocurre? Pues que eso es muy positivo porque elimina los rangos de movimiento, pero en el momento que desaparece, da o permite mayores rangos de movimiento. Como digo, generalmente la volatilidad suele venir acompañada de movimientos de corrección, pero oye, podrían ocurrir también unos saltos muy fuertes al alza. Y yo creo que dependerá de los datos económicos, de cómo vayan saliendo los datos económicos esta semana y cómo vaya influyendo un poco la narrativa del mercado, también todo el tema electoral, para que estos mayores movimientos sean al alza o sean a la baja. Porque como digo, una gamma negativa significa mayor rango de movimiento, mayor volatilidad, pero no solo a la baja. Se suele asociar con movimientos a la baja, pero puede ocurrir, como el 19 de septiembre, que sea un movimiento fuerte al alza y que rompa niveles importantes. Eso sí, pese a que la volatilidad realizada del S&P 500 parece muerta y que a 5 días esté en niveles muy bajos, sí que es cierto que fíjense como el VIX ha subido casi un 5% en la semana, sobre todo el viernes, que cerró casi en 17. Ojito por todo esto, porque también tenemos muchos factores externos, como es todo el tema geopolítico, que influyen mucho y que sobre todo el viernes provocaron cierta tensión, y también durante el fin de semana. El VVIX, que son las opciones sobre el propio VIX, se situó por encima de 100. El viernes, por encima de 100, se suele hablar de alta volatilidad, es decir, oye, estamos en una relativa calma en el principal mercado, en el S&P 500, pero sí que es cierto que los niveles de volatilidad se están manteniendo en niveles elevados. La demanda de protección contra caídas, pues sigue siendo bastante fuerte. Estamos viendo cómo la gente se está protegiendo y siempre que esto alcanza un pico, pues fíjense cómo viene acompañado de caídas. El pico grande no, ¿por qué? Porque el pico grande generalmente viene cuando la caída ya se ha producido. ¿Por qué? Pues porque, amigos míos, la gente suele protegerse no cuando debe, no, como se dice, se suele decir compra protección cuando puedas, no cuando debas. Claro, la gente se protege ya cuando debe protegerse porque ya ha ocurrido la liquidación. Ahí es cuando se disparan estos índices de coberturas. Pero no se protege, o son pocos los que se protegen, que esto también es una señal, cuando pueden, es decir, cuando es barato protegerse. Fíjense como el ratio put-call en estos momentos está en niveles muy bajos. Es decir, que las opciones put, las opciones para apostar a la baja, son mínimas comparado con las opciones para apostar al alza. Y claro, siempre que se alcanzan estos niveles tan bajos, pues oye, suele venir una corrección por parte del mercado. Eso sí, como ya he comentado, muchos factores afectarán esta semana. Tenemos datos de ISM manufacturero, ISM servicios, tenemos también algunos comentarios de Jerome Powell, tenemos la apertura del Nikkei mañana lunes, que como digo, los futuros están cayendo un 4 o 5% durante el fin de semana. Tenemos muchos factores y vamos a ver cómo afectan al mercado, porque ya estamos viendo que el mercado va a estar dispuesto para esta semana a mayores rangos de movimiento, a mayor volatilidad.
Por tanto, es algo a tener en cuenta y sobre todo mirando a que queda aproximadamente un mes, un poco más de un mes para las elecciones americanas y evidentemente eso va a sumar mucha incertidumbre. Fíjense, en 2016 el S&P 500 corrigió casi un 5% desde principios de septiembre hasta la noche anterior de las elecciones. En 2020 corrigió un 10% desde septiembre hasta las elecciones y en estos momentos no está ocurriendo esa corrección. Estamos viendo al S&P 500 en máximos históricos. Me extrañaría mucho ir a las elecciones con máximos históricos, ¿eh? Ojalá vayamos y yo por mí que nunca caiga el mercado, el índice, pero sí que es cierto que me extrañaría bastante y bueno, pues soy bastante precavido con eso, como ya he comentado en numerosos vídeos. Dicho esto, vamos a echar un vistazo a la renta fija. Los rendimientos de los bonos del Tesoro fueron mixtos durante la semana y solo cambiaron modestamente de cierre a cierre, con el extremo corto superando al largo. Fíjense como si nos vamos a ver los rendimientos, vemos como el rendimiento americano a 10 años sin grandes cambios ha cerrado la semana con un más 0,35, rendimiento americano a 2 años, pues fíjense, menos 0,95 sin grandes cambios, y la letra del Tesoro a 3 meses, el rendimiento de la letra del Tesoro a 3 meses, sí que es cierto que en este momento está por debajo de 4,5, es decir, ya tiene descontado por completo una bajada de 25 puntos básicos para la próxima reunión. Será muy interesante ver cómo evoluciona esto. En caso de que los datos económicos sean débiles, sobre todo esta semana y hasta la próxima reunión, si vemos caer al rendimiento de la letra americana al 4,25, ojito, porque el mercado, al igual que ya ocurrió durante este mes, estaría descontando de nuevo bajadas de tipos de 50 puntos básicos. Cuidadito con esto y va a ser muy importante que descuentan los rendimientos. Diego, ¿por qué los rendimientos están tan parados después de la bajada de tipos? O pues sobre todo porque ya habían descontado esa bajada. Fíjense, el rendimiento americano a 2 años está ya en el 3,56%. Es decir, ya ha descontado toda la bajada de tipos programada o que supuestamente han programado los bancos centrales para el próximo año, año y medio. Por tanto, es algo que hay que tener en cuenta. Ahora, si los datos económicos van saliendo débiles, pues evidentemente los rendimientos van a seguir descontando más y los bonos van a seguir escalando. En caso de que salgan datos económicos más sólidos, ya han descontado mucho y podríamos ver ciertas correcciones. Eso es algo que hay que tener en cuenta, el jugar un poco con lo que ya tiene descontado los bonos. El dólar se debilitó por cuarta semana consecutiva y cerró en su nivel más bajo desde diciembre de 2023. Fíjense el dólar cómo ha tenido un movimiento muy similar al de los rendimientos. Un poco rango lateral, sí que es cierto que el dólar ligeramente abajo. Fíjense, si tenemos por aquí el dólar ligeramente abajo. Fíjense cómo sobre todo el movimiento del viernes estuvo marcado por la fortaleza de ese yen, que también afecta a la debilidad del dólar. Fíjense que el yen frente al dólar subió un 1,18% el viernes, sobre todo tras el cierre del mercado bursátil japonés con la proclamación de su nuevo primer ministro. Ahora hago más comentarios sobre ello. El oro subió por tercera semana consecutiva y alcanzó nuevos máximos históricos nuevamente. Un movimiento similar el que llevó a cabo la plata, que alcanzó durante esta semana, aunque el viernes no cerró ahí, pero fíjense, su mayor cierre semanal desde, nos tenemos que remontar al año 2013, a febrero de 2013. Algo similar también ocurrió en Bitcoin, aunque sí que es cierto que ha tenido un fin de semana muy paradito, pero fíjense, mayor cierre semanal desde el 29 o desde la última semana de julio. Bitcoin, plata, pero sobre todo oro, se benefician mucho de lo que ha ocurrido este mes, que es la mayor inyección de liquidez por parte de los bancos centrales. Aumentos de liquidez global benefician mucho al oro. ¿Por qué? Porque es la principal cobertura frente a la inflación monetaria, frente a la pérdida de poder adquisitivo de las monedas fiat. Y eso ocurre debido a la inflación monetaria, debido a la inyección de liquidez de los bancos centrales. El West Texas, fíjense cómo cerró el viernes ligeramente al alza, pero eso sí, por debajo, bueno, el viernes al alza, la semana a la baja y por debajo de los $70. Es decir, vuelve a caer por debajo de este nivel de los $70, no puede superar los 72, lo ha intentado durante la semana, pero el West Texas sigue bastante debilitado. ¿Qué es lo que puede fortalecer al West Texas? Ya casi programadas esos aumentos de producción, bueno, pues una recuperación de los datos económicos de China. Esta semana ha sido cuando se ha llevado a cabo los estímulos. Evidentemente tardará un poco en ver la reacción, pero será importante sobre todo
para los precios del petróleo. Dicho esto, si nos vamos a hacer algún comentario sobre Europa, el Stock 600 cerró en máximos históricos el viernes, sobre todo por cómo se han beneficiado las empresas expuestas a China. Evidentemente, China ha tenido su mejor semana desde el año 2008, unas inyecciones de dinero, tanto de los bancos centrales como también de dinero o de cheques del gobierno, porque también hemos comentado durante esta semana cómo se pretendía dar más de 100 euros, bueno, más de 100 dólares, la equivalencia a más de 100 dólares por cada hijo a las familias que tienen más de un niño, ¿no? Más de un hijo, ¿no? Es decir, por cada hijo, siempre y cuando a partir de que tengas uno, también con la idea de fomentar mayor natalidad, que es uno de los grandes problemas del país asiático. El índice Eurostoxx 600 subió un 0,5% el viernes, acumulando ganancias superiores de más de un 2% en la semana, como decía, máximos históricos. Los sectores con exposición a China como automóviles y químicos fueron los mayores ganadores, con más de un 2% el viernes. Pero sobre todo, los grandes ganadores han sido el lujo. Louis Vuitton y Richemont subieron un 3,7% y un 2,7% el viernes, subiendo Louis Vuitton en la semana un 18%, un 18,84% para ser más exacto. Fíjense, el indicador de las 10 firmas de lujo más grandes de Europa registró unas ganancias semanales de un 13%, el mayor aumento desde el año 2016. Evidentemente esto es el punto más importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el lujo es, podríamos hacer el símil con que son las magníficas europeas, son las que más peso tienen, son las que más importancia tienen, y esto evidentemente impulsa a los índices europeos a máximos históricos. Claro, muchos os preguntaréis, oye, pues la economía de la eurozona o de Europa o de Alemania está casi a punto de entrar en recesión. ¿Cómo es que los índices estén tan fuertes? Europa se beneficia mucho de esto, se beneficia mucho de China, de las exportaciones, aproximadamente un 20-25% del Eurostoxx 600 son las compañías de China, o dependen de la demanda interna de China, mejor dicho. Estímulos para fortalecer la demanda interna, pues es un gran primer impulso, que evidentemente luego sea un lastre, pues oye, si no cuajan estos estímulos, pues lo veremos a futuro, pero de momento se han beneficiado especialmente. También ha habido esta semana un aumento de probabilidades de que el Banco Central Europeo lleve a cabo bajadas de tipos en la próxima reunión, algo que dijo que no iba a hacer, pero sí que es cierto que debido a los débiles datos o a los datos de inflación tan bajos que hemos visto en Francia y España, ha aumentado considerablemente. La semana que viene saldremos de dudas con los datos de inflación del global, de la eurozona y también de Alemania. Y un punto importante a tratar esta semana en Europa ha sido el movimiento de los rendimientos. Hemos visto cómo el rendimiento del bono español a 10 años ha caído por debajo del rendimiento del bono francés a 10 años. Esto significa que se paga más por un bono francés a 10 años que por un bono español. Esto no ocurría pues desde el año aproximadamente, no sé, 2007, 2008 o antes de todo esto. Lo tengo por aquí desde 2007. Evidentemente esto muestra la debilidad, sobre todo de Francia, también la fortaleza española en cuanto al crecimiento económico o tranquilidad económica que vive en este momento, pero yo creo que no es tanto por eso, sino es por la inestabilidad francesa por la que España ha superado a Francia. Y dicho esto, si nos vamos a Asia, bueno, pues tenemos que hablar de una semana espectacular, de una de las mejores semanas desde prácticamente el año 2008. Justo antes, esto es importante, de la festividad. El 1 de octubre será festivo en China y prácticamente toda la semana será medio festiva, salvo el lunes. Sí que es cierto que cuando estarán los índices cerrados será el martes 1 de octubre. Pero bueno, el CSI 300 registró su mejor semana desde el año 2008. Nikkei japonés y Hansen también subieron. El MSCI Asia Pacific subió hasta un 1,5% el viernes y tuvo un incremento del 5,7% en la semana, su mejor semana desde noviembre de 2020. Hubo incluso problemas en la bolsa de Shanghái, pero sin duda lo más importante a tener en cuenta hoy, domingo 29 de septiembre, en los índices o en las bolsas asiáticas fue el movimiento de Japón. Fíjense, los futuros de Japón caen un 4 o 5% después de su cierre del viernes. Lo comentábamos en el vídeo del viernes, que Japón, el Nikkei japonés había cerrado subiendo un 2%, pero estaba cayendo un 5% en el after o en los futuros ya a mercado cerrado. ¿Por qué se debe esto? Porque tras el cierre de la sesión bursátil japonesa,
pues se fue elegido Ishiba como primer ministro japonés, o fue el que ganó las votaciones. ¿Y qué pasa? Pues que es un primer ministro, era un candidato que apuesta mucho por seguir subiendo los tipos de interés, por normalizar los tipos de interés en terreno positivo. Y evidentemente eso, ya saben lo que ocurrió a principios de agosto, no gusta mucho al Nikkei japonés. Fíjense que si nos vamos al Nikkei japonés, vemos como el viernes cerró en positivo, cerró subiendo un 2%, un 2,32% el viernes, pero lo más probable es que mañana lunes abra pues con una caída de un 4 o 5%, evidentemente eliminamos toda esta subida, porque el futuro la elimina, por tanto sería una caída casi de un 7% desde máximos del día, y nos iríamos pues aproximadamente a por debajo de los 37.300, una cosita así. Algo que hay que tener en cuenta, recordemos, esto es importante, sobre todo, ¿por qué? Porque la elección de ese primer ministro fue con el mercado cerrado. Evidentemente, un primer ministro que apueste por subir los tipos de interés, pues lo que hizo también fue fortalecer al yen japonés frente al dólar. Lo vimos el viernes, fíjense qué giro tan brusco, y nos vamos, ojito, a niveles ya por debajo del 5 de agosto. También, evidentemente, esto pudo recogerse ya el viernes en el movimiento de Nvidia. Vimos como el viernes Nvidia desde el primer momento caía. Llegó a caer más de un 2,13%. Sí que es cierto que hubo alguna noticia y demás de última hora, pero empezó ya el día con debilidad. ¿Y cómo quiero ligar un poco esto? Bueno, sobre todo hay que tener en cuenta un poco lo que ocurrió el 5 de agosto. El 5 de agosto, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que el Banco de Japón acababa de subir los tipos de interés y se estimaba, debido a los datos económicos tan débiles que habíamos vivido en Estados Unidos, que la Reserva Federal iba a mover ficha y iba a iniciar la bajada de tipos. Y esto afectó mucho a las operaciones carry. ¿Qué son estas operaciones carry? Muchos fondos se financiaban en yenes, porque era una financiación mucho más barata, y obtenían rentabilidad en dólares, además de porque pagaba un 5,5%, porque evidentemente estaba la tecnología americana en auge, y compañías como Nvidia, como Meta y todo este tipo de compañías beneficiadas, sobre todo los 7 magníficos, pues vieron una gran cantidad de dinero de entradas de operaciones carry. ¿Qué ocurre? Pues cuando el Banco de Japón sube los tipos de interés, la Reserva Federal los baja, esta diferencia mengua, y evidentemente muchos fondos tuvieron que el 5 de agosto rápidamente liquidar esas posiciones para tratar de cubrir la pérdida que podía generar a la hora de la financiación, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues se estima que aproximadamente un 60-70% a todas estas operaciones se liquidaron ya el 5 de agosto, pero debe de quedar todavía por ahí un 30-35% que en caso de pánico pues podría salir también de una forma brusca y provocar estas liquidaciones similares a las del 5 de agosto. Evidentemente yo creo que no debería haber ningún pánico, pero ya saben que lo que más fastidia a los mercados es que cuando una noticia mala entra en pánico, pues todo se sucede, ¿no? Por tanto, tengan cuidaditos con esto. Sobre todo, parece que puede afectar de cara a la apertura del Nikkei, pero oye, está en parte recogido, o sea, podemos ver correcciones, pero no debería haber un miedo, una liquidación tan brusca como la del 5 de agosto. Pero bueno, nunca digas nunca, te quiero decir, el mercado al final es confianza, y si la confianza desaparece y viene el pánico, pues podría ocurrir cualquier cosa. Dicho esto, uno de los puntos más importantes que quería tratar en este vídeo es el tema de las inyecciones de liquidez. Seré muy breve, no se preocupen, no hay tanto de lo que rascar, pero sí que es cierto que septiembre de 2024 se ha convertido en el mes de mayor flexibilización monetaria desde, fíjense, marzo-abril del año 2020. Evidentemente esto es una locura. Los bancos centrales han vuelto con todo, sobre todo el Banco Popular de China. Fíjense, han llevado a la liquidez global a un nuevo máximo histórico. Fíjense el gran salto que ha habido en las últimas semanas. Máximos históricos para la liquidez global. Y eso sí, no es la liquidez neta de la Reserva Federal. La liquidez neta de la Reserva Federal sí que es cierto que está en estos momentos en niveles bajos. Vamos a hablar un poquito más de ello. Pero sobre todo, la medida más importante ha sido esa inyección de 142.000 millones de dólares por parte del Banco Popular de China. Al final, esto no es otra cosa que hacer QE, es decir, expandir el balance. Y claro, muchos se creen que la impresora la tienen los bancos centrales, pero no, amigos, la impresora no la tienen los bancos centrales, la
la tiene el gobierno y el tesoro. Y esto es importante conocerlo. Lo que pueden hacer los bancos centrales es crear reservas bancarias, es decir, ofrecer mayor liquidez a los bancos comerciales, pero son los bancos comerciales los que luego tienen que decidir si prestar ese dinero y por tanto añadir dinero al mercado, añadir dinero, dar dinero con créditos o con préstamos para que haya más dinero en circulación o no hacerlo, ¿no? Eso es decisión de los bancos comerciales. ¿Qué ocurre? Pues que sobre todo en China, el Banco Popular de China evidentemente puede obligar a estos bancos comerciales a ofrecer más préstamos, a ofrecer más créditos para que el dinero circule en mayor medida por la economía. Pero hay que tener en cuenta que las inyecciones de liquidez de los bancos centrales no es cheques que van a los ciudadanos, no, pasan por los bancos comerciales y son los bancos comerciales los que deben o los que tienen la obligación o no obligación, los encargados de crear el dinero como tal, ¿no? De dar esos préstamos y de añadir dinero al mercado. Evidentemente, en estos momentos la situación del crédito pues son un poco reticentes, ¿no? Y lo estábamos viendo con la liquidez neta de la Reserva Federal y sobre todo con las subidas de tipos. Es algo que se quería paliar, pero bueno, sí que es cierto que esto funciona así. Os recomiendo sobre todo, para comprender esto, un vídeo que ha subido mi buen amigo Javier del Valle hace poco, no sé si hace 1 o 2 días, donde explica sobre todo esto, que está basado en un libro que tengo yo por ahí siempre, este de aquí, a ver si sale, que es Central Banking 101, en el que explica sobre todo esto. Al final, lo que fue de la mano a una inyección de liquidez por parte de los bancos centrales en el año 2020 fueron los cheques del gobierno. Eso sí que es crear dinero como tal, porque es darte un cheque para que tú lo gastes. Inyecciones de liquidez por parte de los bancos centrales, que es lo que ha ocurrido en mayor medida desde el año 2020, son una creación de reservas y luego es a partir de ahí donde tiene que ir a los ciudadanos. Pero esto es algo que quiero dejar claro y que creo que es importante comentar. Con respecto a la liquidez neta de la Reserva Federal, bueno, pues sí que es cierto que aunque la liquidez global esté en máximos, la liquidez neta de la Reserva Federal no lo está. Y lo cierto es que esta semana ha caído aún más. Fíjense, alrededor de 300.000 millones de dólares han sido retirados desde el lunes 16 de septiembre, la semana pasada, debido a una combinación de pagos de impuestos corporativos y un aumento del reverse repo. Básicamente, se espera también que caiga otros 100.000 millones aproximadamente hasta el lunes 30 de septiembre. Y luego sí que es cierto que a partir de octubre se espera que se recupere y que sea un buen final de año para la liquidez neta de la Reserva Federal. Pero sí que es cierto que hay que tener en cuenta que aunque la liquidez global esté en máximo, sobre todo impulsado por el Banco Popular de China, la liquidez neta de la Reserva Federal, que incluye pues balance de la Reserva Federal, incluye también el repo inverso, la cuenta del repo inverso, incluye también el TGA, la cuenta del tesoro, no está en estos momentos en máximos históricos. Incluso, fíjense que el S&P 500 suele ir muy ligado, o la capitalización del mercado bursátil suele ir muy ligado a la liquidez neta de la Reserva Federal. En estos momentos no está siendo así. Sí que es cierto que puede tener cierta esperanza el mercado, porque al final el mercado se mueve por esperanza y por descuento de expectativas de que, oye, con la bajada de tipos de la Reserva Federal de 50 puntos básicos, está cada vez más cerca esa expansión de nuevo del balance, y más si tenemos en cuenta unas inyecciones tan fuertes como las que han tenido en cuenta o como las que han ocurrido en China. Al final el mercado es cada vez más global, no hay que fijarse solo en la liquidez neta de la Reserva Federal, sino que hay que jugar un poco con la liquidez total de los bancos centrales en conjunto, que al final es un mercado global y esto está cada vez más globalizado. Sin duda esto es algo que quería comentar, ¿no? Porque es un hecho cuanto menos importante, pero os invito y repito a ver el vídeo de Javier del Valle, porque explica muy bien esa creación de reservas, cómo eso no es una creación de dinero como tal, porque al final pensamos que es Powell el que tiene la máquina de imprimir, pero realmente la tiene más Yellen, la tiene más el Tesoro y la tiene Joe Biden, la tiene el presidente ofreciendo esos cheques, Biden, Trump o quien sea el presidente del gobierno. Por tanto, importante comentar esto. Y ya por último, para despedir este vídeo, bueno, pues es importante saber qué tenemos para esta semana, que es una semana importantísima, sobre todo por los datos económicos que tenemos en Estados Unidos y sobre todo porque la primera semana de agosto vino con datos económicos débiles y provocó caídas del mercado. La primera semana de septiembre vino con datos económicos débiles y provocó caídas del mercado. Por tanto, cuidadito para esta semana. Japón, confianza del consumidor el miércoles. En China, el lunes conoceremos PMI manufacturero y no manufacturero. Evidentemente, no se espera que haya ya resultados de estos estímulos masivos, tanto directos como indirectos, con esta creación masiva de reservas. Pero bueno, sí que es cierto que vamos a ver cómo va todo y sobre todo si son optimistas de cara al futuro.
Reino Unido, Producto Interior Bruto para el lunes, PMI manufacturero para el martes y PMI de servicios para el jueves. En la eurozona conoceremos datos de inflación para el lunes, comentarios de Christine Lagarde también el lunes, PMI manufacturero para el martes, IPC de la eurozona para el martes y PMI servicios para el jueves. Y tenemos, vale, sí, eso, IPC de Alemania el lunes, ya lo he comentado. Y en Estados Unidos, importante, el lunes, mañana lunes hablará Jerome Powell, martes ISM manufacturero. Ojito porque este ha sido el dato económico que más débil ha salido en los últimos meses y el que ha provocado el inicio de estas correcciones de inicios de mes. Luego, ofertas de empleo JOLTS también han salido muy débiles últimamente, sin duda a vigilar para el martes. Empleo ADP de cara al miércoles también ha salido especialmente débil el último mes. ISM Servicios ha sido un poco el que ha salvado los muebles de los anteriores datos económicos que venían saliendo en las últimas en los últimos meses. Salían esta retaila de datos muy débiles y este era un poco el que salvaba a los muebles. Vamos a ver este mes cómo se comporta todo. Y luego datos de empleo que después de que el ISM de servicios saliera un poco positivo, pues el dato de empleo sí que es cierto que en los últimos 3 meses ha sido muy débil y ha sido el que ha acelerado sobre todo las caídas. Fíjense que si nos vamos a el S&P 500, nos vamos a ver el viernes, mira, tenemos por aquí viernes 2 de agosto, datos de empleo, fíjense, caída de un 1,84. Nos vamos al viernes 6 de septiembre, caída de un 1,73% después de los datos de empleo. Por tanto, es el dato que últimamente está saliendo más débil y que provoca esas caídas del mercado. Sobre todo, tener en cuenta que con la eliminación de la gamma positiva, pues sí que se esperan más rangos de movimiento. Veremos a ver cómo salen estos datos económicos y si son al alza o si son a la baja. Así que nada, no tengo mucho más que comentar. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedmelo saber como siempre con un like, un comentario y nos vemos mañana lunes. ¡Chao!